Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bueno, hermanos, hemos llegado al capítulo 13. En este capítulo 12 estuvimos viendo un gran recorrido histórico, ¿verdad? Inclusive geográfico. Estuvimos viendo muchas referencias que nos permitieron conjugar la visión de Daniel de las 4 bestias. Vimos luego la visión de la estatua de Nabucodonosor y vimos luego lo que estaba ocurriendo aquí con el pasaje del dragón. Vimos lo que era con Egipto, lo que pasamos en las Haftará. Mejor dicho, estamos súper recargados de información, ¿cierto? Bastante. Hoy vamos a continuar con el capítulo 13, pero evidentemente este capítulo viene amarrado del 12, ¿no? Porque el 12 ha terminado diciendo: entonces el dragón, que ya sabemos que está identificado que es a Satán, que se había manifestado históricamente, y al primero al que se identificó así fue a Egipto, como lo vimos en las Haftará, ¿se acuerdan? El dragón, la serpiente grande, el Leviatán. Entonces dice que una vez que el pueblo remanente del Señor fue guardado y todo lo demás, que lo habíamos amarrado con la era de los Hashmoneos, ¿se acuerdan? El pueblo se redimió, todo lo demás. Efectivamente duró 3 años la revuelta hashmonea, se estableció un reino, todo lo demás. Entonces dice que el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yehoshua. Este versículo es clave porque en el pasado no existía el testimonio de Yehoshua, solamente los mandamientos. O sea, en la época de los macabeos, ¿se acuerdan? En aquel entonces fue solo los mandamientos. Habíamos hablado como ese cuerno pequeño que habíamos identificado con Antíoco Epífanes IV, sí había instaurado un cambio de ley, un cambio de las citas con su mandato imperial, con su fuerza, con su autoridad. ¿Ok? Y habíamos descartado que fuese algún evento difuminado del futuro en el que de repente viniese o Roma, como han dicho algunos, y eso lo aclaramos muchísimo, de que Roma ni el emperador nunca cambiaron, ni le impusieron nunca nada al pueblo de Israel, y que el cambio del sábado por el domingo fue producto de un concilio ecuménico cristiano del siglo IV, y que nunca fue una imposición romana, ¿okay? Así como un mandato imperial, so pena de muerte o cosas por el estilo. Entonces, después de ese periodo histórico, dice aquí... Perdón, tengo ¿sí? una pregunta. Dime. Ya que toca que se quitó la Torá, ¿verdad? Uh-huh. y las fiestas, Sí. al pueblo de Israel, Sí. en ese momento. Y la iglesia fue la que, por los medios de los concilios, fueron los que prácticamente terminaron Cambiando. Ajá. La pregunta es, no sé, el imperio o la iglesia no arremetió esa orden. ¿Fue una orden imperial? No fue una orden imperial, fue una cuestión que nunca se persiguió a nadie por eso. ¿Me explico? Nunca se persiguió a alguien, porque lo que máximo se hizo en esa época, en esa serie de concilios, fue declarar hereje a fulano y a sutano y a mengano, pero nunca hubo una persecución sistemática contra nadie que se opusiera a ese régimen. Ahora, esas conclusiones que sacaron los concilios, ¿verdad? O doctrinas, Sí. o dogmas, Sí. que se iban a declarar ahí, eso se declararon, Ajá. inclusive no afectaba al pueblo de Israel. No, porque fue una jurisdicción aparte, y de hecho ya para esa época el pueblo de Israel no existía. O sea, no existía como Estado, Como estaba. y estaban dispersos en todo el mundo. La mayoría de los judíos terminaron yéndose por el Mediterráneo, otros se fueron a Babilonia, que de hecho allá es donde viene el Talmud de Babilonia, de manera que se alejaron a regiones donde eso, pues, no fue una imposición, es que nunca fue una imposición, fue una costumbre endémica de la iglesia cristiana de la época, pero nunca fue un mandato imperial que todos los pueblos se tenían que sujetar como en la antigüedad, que lo vimos que sí se daba así. Nabucodonosor da una orden y eso se tenía que cumplir en todo el imperio. Acá no, acá fue una legislación que se adoptó de la religión del imperio, pero a cada pueblo se le respetó su culto. Fíjense que en la época del Mesías había otro culto que lo han asociado mucho
y lo acusan de que es la base del Nuevo Testamento, que es el culto a Apolos, ¿okay? Que es otra deidad y a Mitras, ¿okay? Mitras es una deidad persa que vino a los soldados romanos y también dice que nació de una virgen y también que murió y que también resucitó, y tiene muchas semejanzas, ¿ya? Y por ser antes del Evangelio dicen que entonces algunos de estos atrevidos, que fue que los evangelistas se copiaron de esa figura, de Mitras, ¿ya? Bueno, y de todo se ha dicho. De manera que con esto estamos diciendo que el Imperio Romano nunca usó las costumbres de otros imperios en la antigüedad de imponer su religión, porque si hubiese sido así, los soldados romanos hubieran impuesto el culto a Mitra. ¿Sí me van a entender? O los cultos de sus dioses paganos o cualquier otro por el estilo, pero no pasó eso. Nunca hubo una imposición como tal, ¿ok? Lo máximo, repito, fue que se declaraba hereje al que no estuviera bajo ese acuerdo, y eventualmente eso lo que servía era para ir a conquistarle, pero sin un sometimiento cultural. Era como un pretexto, pero nunca se dio así, nunca se dio de esa manera. Por ejemplo, dicen que cuando declararon hereje al patriarca de Alejandría o de Antioquía de Siria, simplemente era como un pretexto para luego armar una alianza y destronarlo del poder, pero nunca fue juzgado por no guardar el domingo. ¿Sí me explico? O algo así. Ok, entonces dice que ese dragón fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y el testimonio de Yahushua Mashiach. O sea que lo mismo que pasó en la era de los macabeos iba a volver a repetirse luego en el futuro, en un eterno presente que iba a estar ocurriendo a la iglesia, que es el mensaje que hemos venido tratando, ¿cierto? O sea, de ahora en adelante lo que habíamos concluido era eso, una ironía muy extraña. Si el pueblo cristiano sabe que la bestia cambió los tiempos y la ley, ¿por qué no regresa a observar los tiempos y la ley? O sea, si sabe que eso es un identificatorio del pueblo de Dios, del remanente, de los santos del Altísimo, ¿ya? Y que en virtud de eso fue que se les peleó, ¿por qué si hoy todo el mundo sabe que eso se cambió, por qué no regresa? No, lo que pasa es que se han ido alejando más y más y más en la historia, y se han occidentalizado y se han llenado más de filosofía y más de muchas cosas que pues no tienen arraigo en la escritura, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que a continuación viene el capítulo 13 y empieza diciendo: y yo me paré sobre la arena del mar. Ya habíamos dicho en el primer capítulo acá, en la introducción de Apocalipsis, que el mar representaba el desorden, el caos, ¿se acuerdan? Y por ende la ausencia de Torah, ¿ok? Entonces estamos viendo que él está parado en la arena, está viendo el mar y ve una bestia subir del mar. O sea, esta bestia primera de la que va a hablar aquí a continuación viene de un terreno caótico donde no hay Torah, ¿ok? No hay Torah, no hay nada por el estilo. Hay un caos, hay desorden. Dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y sobre sus cuernos 10 diademas. Y sobre las cabezas de ella un nombre de blasfemia. Listo, bien. Dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón dio su poder y su trono y grande potestad. Entonces vemos que esta bestia que está describiendo aquí reúne las características de lo que habíamos visto por allá en Daniel. ¿Se acuerdan que Daniel ve subir una bestia? Vamos allí un momento a Daniel capítulo 7 y recordamos que esos animales se están mencionando allí, y por eso habíamos visto la necesidad de concatenarlo con el relato de Daniel. Vamos a ir brevemente a Daniel capítulo 7, donde dice aquí en el versículo, vamos a leer desde el 2, 7:2, dice: habló Daniel y dijo: veía yo mi visión de la noche, de aquí que 4 vientos del cielo combatían en la gran mar, y 4 bestias grandes diferentes una de la otra subían del mar. La misma expresión, ¿okay? Subían del mar. La primera era como león, tenía alas como águila, ¿verdad? Yo estaba mirando hasta que tanto que sus alas fueron arrancadas y le fue quitada la tierra, y púsose enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado un corazón de hombre. Y aquí ese Nabucodonosor, ¿se acuerdan que igual fue bestia y luego se convirtió en hombre cuando fue convertido y todo lo demás? He aquí otra segunda bestia semejante a un oso, ¿cierto?
la cual se puso a un lado y tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes, y le fue dicho así: levántate y traga mucha carne. Después de esto miraba y aquí otra semejante a un tigre, y tenía 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dada potestad. Ya esto es cuando descansa en el Nabucodonosor, igual vienen los persas y luego el imperio griego. ¿Se acuerdan? El imperio griego, cuando dice que tenía 4 cabezas, efectivamente el imperio de Alejandro se partió en 4 reinos. ¿Sí me explico? Y después de esa tercera bestia es que viene la cuarta, que era muy diferente, y habíamos hablado de la conjunción de los 2 imperios que venían, el Seleucida sobre todo, y luego de su mano también, o paralelo a él, el Ptolemaico, ¿no? los Ptolomeos. Entonces fíjense ustedes, tenemos la misma secuencia: Babilonia, Persia, Grecia y los Seleucidas. Dime. El periodo en que Daniel vio a las 4 bestias fue, o sea, en el periodo en que salieron del mar, que Daniel las vio fue, o sea, corto o... Sí, bueno, es una visión, él tiene como esa visión y ve todo eso que ocurre allí, fue un instante, y ahí lo dice, inclusive el mismo capítulo, ahí lo dice, ¿no? En el primer año de Belshazzar, rey de Babilonia. ¿Ok? Eso fue, permítame que voy a sacar mi cronología que siempre cargo con ella, para que tengamos una idea de cuándo ocurrió eso en la línea del tiempo, porque es importante ubicarnos en el tiempo, ¿no? En esa línea de tiempo que siempre cargo aquí conmigo, ¿ya? Vemos que vino Nabucodonosor y hubo unos descendientes de él, y eso debió ocurrir paralelo, aquí lo tengo, Daniel, capítulo Daniel, ocurrió 20 años después de la cautividad de Judá, ¿ok? Aproximadamente unos 20 años después de la cautividad de Judá, cuando Daniel está teniendo esta visión, piensen ustedes, ¿ya? Y él tiene esa visión, está ocurriendo el primer imperio, Babilonia, ya después vendría Ciro con los persas, Darío, y luego vendría entonces el imperio griego, que efectivamente se partió en 4 cabezas. Entonces vemos cómo coinciden las descripciones de las 4 bestias con las 4 partes de la estatua, y luego acá estamos viendo cómo esta bestia del capítulo 13 tiene de todo un poco, ¿verdad? Tiene semejanza a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono y gran potestad. Vale. Entonces dice: y vio una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Piensen ustedes que a pesar de que el imperio Seleucida fue destruido, ¿verdad? En este momento derrotado por los hijos de la luz, que fueron los macabeos en ese momento histórico, él luego se resurgió y permaneció hasta que llegaron los romanos y lo conquistaron, ¿ok? De manera que se sanó y todo, pero más nunca tuvo injerencia en cuanto a la tierra de Israel. Hasta ahí. Ok, ¿qué pasa adelante? Mira lo que viene aquí a continuación. Y adoraron al dragón. O sea que el culto, esto es en el lenguaje simbólico, la gente no te va a decir: sí, yo adoro a Satanás. Nadie en este mundo va a decir como tan tranquilamente: yo adoro a Satanás. Pero aquí el escritor nos está diciendo que todos los que apostataron en pos de esta bestia estaban adorando a Satanás. Entonces la bestia de la que habíamos hablado históricamente ha cambiado los tiempos, ha cambiado la ley, ha hablado blasfemias contra Dios, contra las potestades superiores, de manera que todo aquel que sigue la corriente de esta bestia está adorando a Satanás. ¿Ok? Dígame. Yo tengo una duda allí en la interpretación de la tercera bestia con respecto a los Seleucidas y los Ptolomeos. Esa es la cuarta bestia. Entonces allí donde queda Roma. No, Roma no sale en este panorama. Eso Daniel no sale Roma. No sale Roma. Eso ya lo estuvimos aclarando en la clase anterior, que efectivamente pues la visión tradicional siempre la ha enfilado contra los romanos, ya siendo que los romanos inclusive fueron determinantes en la independencia del pueblo judío en ese momento, y 100 años después le vienen a cobrar. Y de hecho, cuando el general Pompeyo llega a Israel, no llegó con espadas y con machetes a destruir al pueblo judío, porque era producto de muchas alianzas. Ahí hay que leer a Flavio Josefo sobre todo lo que ocurrió
el sobrino este venía y se casaba con el otro, defendían, hacían alianzas, quitaban, ponían. Eso fue una entramada impresionante. O sea que Roma sea la cuarta bestia en Daniel es una interpretación Muy, cristiana, entonces. sí, es posible. No está en la No está en la fuente judía visto así. fuente antigua. Es correcto. Es forzada. Bueno, es una forma simplemente, ¿no? Es indescriptible, o sea, es horrible la cuarta bestia. Sí, exacto. Lo que pasa es que Roma nunca hizo eso. Eso es lo que estuvimos hablando ya en la clase anterior y por eso ya lo he dejado por obvio. Habría que vérsela para que ustedes se ubiquen mejor. Pero precisamente las razones que tuvo Roma para destruir a Jerusalén en el año 70 no fueron religiosas, fueron meramente políticas, nada más, hasta ahí, ¿ok? Bien, entonces aquí el verso 4 es el que nos interesa, porque dice que esta bestia a la cual el dragón le da potestad, le da trono, le da reino y todo, lo que hace esta bestia es emparejar y allanar todo el camino para que el dragón sea adorado. Eso es todo, ¿ok? Entonces dice, y adoraron al dragón que había dado potestad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién podrá lidiar con ella? Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y le fue dada potencia para ahogar 42 meses. Eso equivale a lo que ya vimos. ¿Se acuerdan que la mujer había sido sostenida 1260 días en el desierto? Eso habíamos hablado que ocurrió literalmente en la época de los macabeos. Aquí está haciendo un recuento. Ya, aquí está haciendo un recuento. 42 meses son 1260 días, son 3 años y medio. Eso ya no tiene pierde, ¿no? Dice, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar y su nombre y su tabernáculo que moran en el cielo. Y le fue dado para hacer guerra contra los santos y vencerlos. Eso ya lo leímos en Daniel. En Daniel está así, ya eso lo leímos la clase anterior. Y también le fue dada potencia sobre todo tribu, pueblo, lengua y gente. Todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres, aquí está la especificación. Ojo, y eso lo dije en la clase anterior también. En la época seleucida no fue un genocidio espiritual. ¿Por qué? Porque Antíoco no vino a matar a la raza judía o a la etnia judía. Vino a perseguir a los que retenían los mandamientos de Dios. Entonces aquí cuando dice que todos los que moran en la tierra, hombre, primeramente la tierra de Israel, ¿cierto? Le adoraron, cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero, el que fue muerto antes de la fundación del mundo. Fíjense ustedes. Claro, y eso lo dijimos en la clase anterior. No fue que Antíoco vino a matar a todos los judíos al estilo Hitler. Ya, que no importaba si era judío, ateo o religioso, él simplemente quiso matarlos a todos. Acá no. Antíoco vino específicamente a perseguir a todo el que no se convirtió en apóstata. Palabra clave y fundamental para entender todos estos relatos. Un apóstata. Vamos a leer un poco sobre ese término que tiene unas connotaciones muy precisas en el Evangelio. Vamos a remitirnos a 2 de Tesalonicenses. No, vamos a 1 de Timoteo 4:1 primero que todo. Ahí está descrita la apostasía. Vamos a ver. Ahí está descrita. Nada más puede leer acá. Leal. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe. Apostatarán. Apostatarán de la fe. Sí. Siguiendo espíritus engañadores y enseñanzas que vienen de los demonios. Harán caso a gente hipócrita y mentirosa cuya conciencia está marcada con el hierro de sus malas acciones. Esta gente prohíbe casarse y comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes y los que conocen la verdad los coman, dándoles gracias. Pues todo lo que Dios ha creado es bueno y nada debe ser rechazado si lo aceptamos dando gracias a Dios. Sigue, Porque porque la palabra de Dios y la oración lo hacen puro. es correcto. Ahí vamos a recordar de paso ese versículo, ¿no? A ver, si lo analizamos, el pueblo de Israel o la Torá o en general el pueblo de Israel nunca ha prohibido el matrimonio. Si tú te rebuscas en la historia, y aquí lo hemos hablado ya, el movimiento que está en este momento emergiendo, hay una figura determinante en todo el siglo I que viene ya cultivando algunas cosas, viene mezclando Grecia con hebreo y todo lo demás, es Filón de Alejandría.
¿Ok? Filón de Alejandría, que es el que introduce el gnosticismo en medio de Israel. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que el gnosticismo hasta el día de hoy es la única doctrina en el mundo que prohíbe casarse. O que por lo menos dice que no se debe consumar la energía en ciertas cosas porque debes conectarte y hacerte Cristo y todo lo demás. Por otro lado, hemos aclarado ya que este pasaje ahí no se está refiriendo nunca a las leyes de Levítico, porque hombre, es alimento y dice que por la palabra de Dios y por la bendición son santificados. Ya ese tema aquí lo tratamos, ¿no? Yo creo que no hay necesidad de repetirlo otra vez, ¿ya? Es la palabra de Dios, no es mi palabra. No es que yo diga, declaro a este cerdo puro. Es la palabra de Dios y a quién se lo dedico. Porque puede ser un pollo asado muy bonito, gratinado y todo, pero si está dedicado a la virgencita fulana y tal, no me lo puedo comer. Eso no es alimento. No lo es. Para nosotros en la realidad no lo es. Ahí está, ¿no? Pero no es. ¿Ok? Entonces, vamos a recapitular. Aquí está diciendo que la apostasía consiste en espíritus del error. El error, la definición bíblica del error tiene que ver con la violación de un mandamiento de la voluntad divina. Levantar. ¿Ok? Ánimos de error. Es decir, cuando dice espíritus de error, ¿cierto? Yo creo que algunas versiones dicen así, ¿verdad? ¿Ah? Doctrina de demonios. No, pero antes de eso. Espíritus engañadores y Eso. enseñanzas que vienen de los Ahí demonios. traducen espíritus engañadores. Espíritu engañador. Entiéndase intenciones de error, errantes. Dime. Aquí dice espíritus de error. Eso, correcto, eso es lo correcto. Espíritus de error. ¿Ok? Es decir, que el ánimo que van a traer es hacerte errar. Ese es el ánimo, la intención que tienen estos testigos de la apostasía o apóstoles de la apostasía, ¿ya? Es hacerte errar. Desviarte de ¿Sí? la Torá. Desviarte de la Torá. Por eso vamos a desembocar un término muy clave. Entonces dice, son doctrinas de demonio. Claro. Todo aquel que viene con la intención de apartarte. A ver, nuestro Señor lo dijo muy claramente. Cualquiera que anule alguno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los demás, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. No puede ser que alguien que hable en el nombre de Jesús venga con la intención de decirte no, que eso está abolido o que por ahí no es, que vente por acá. ¿Ya? Miren, es sorprendente hoy, y eso lo hemos hablado a veces con los hermanos. En un principio pareció que el advenimiento de todo este conocimiento del hebreo, de la cultura judía y todo, iba como que a resolver y a definir muchas cosas. Y lo que ha traído es más problemas, Rechazo. más desafíos. Les voy a decir porque, mire, hoy hay gente que entonces acepta el Shabbat, pero ahora dicen que el Shabbat no es el séptimo día, sino un miércoles. Hoy hay gente que acepta el Shabbat, pero dicen que no empieza el viernes a las 6, sino el sábado en la mañana. Hoy hay gente que acepta el Shabbat, pero entonces duda del calendario judío y dice que es un Shabbat lunar. Oye, entonces se vuelve como infinito esto. Ah, O sea, llegas a es otro... relativa. Claro, llegas a un conocimiento un poco más grande y los días se vuelven más grandes. Se vuelve más. ¿Me explico? Salen otros, ¿eh? Claro, entonces viene una infinidad. Mire, pareciera el nombre de todo el mundo, Jehová, Jehová. Se conoció el nombre de ahora, Yahvé, Yahweh, Yehua, no sé qué, no sé cuánto. Pero ¿y esto que no se acaba? ¿Cuál es el vicio de esto? ¿Me explico? Es extraño. O sea, yo tenía como al principio esa esperanza y bueno, en un futuro todo el mundo va a tener un conocimiento estandarizado. Resulta que no, esto es imparable, impresionante. ¿Ya? Y tú te preguntas, bueno, pero ¿cuál es el ánimo de esta persona en sacar una locura de estas así, descomunal? Eso es un espíritu de error. ¿Ya? Y entonces los hermanos, no sé cómo tampoco, o sea, y lo otro que hablaba acá con Javier Cristian es que no sé cómo rayos alcanzan tanta difusión. Oye, porque aquí tenemos ya ahorita 3 años de estar grabando y apurado estamos siendo apenas 1000 hermanos allí en 3 años. Oye, y tú vas a ver esos sitios, no sé, le hacen propaganda, no sé cómo hacen, la verdad. Pero no se propaga más rápido. Impresionante, y tiene vigencia lo que decía Mark Twain, el famoso escritor, ¿verdad? Decía,
Cuando la mentira da la vuelta al mundo, la verdad se está poniendo las sandalias. ¿Ya? En serio, es impresionante. Entonces, a veces no me alcanza el tiempo porque vienen hermanos de cualquier extensión del continente y cada uno me da a conocer algo que alguien por allá está diciendo mal y este por acá otro mal y este por acá otro mal y no, ahí no alcanzo a veces. Ya, yo siento que no alcanzo. Pero digo, no puede ser. Porque tanto error. ¿Ok? Porque tanto error. ¿Cuál es la comisura de todo esto? Hay como una comezón de oír, pero resulta que oyen es lo que se acomoda a su propia concupiscencia. Lo que quieren oír. Es extraño, yo no entiendo esto. Mira, es tan fácil, es que lo que yo enseño aquí, hermanos, no es algo exclusivo, ni es un misterio, ni nada. Todo está allí. Yo lo que hago aquí es grabar y compartir con todos y dirigir el estudio. Y anotar y aportar cosas pues, que pueda aportar. Pero no es que yo dé la impresión como que, wow, acá está todo el conocimiento encerrado y esto no lo sabe más nadie. No, todo está ahí, todo está ahí. Yo lo que hago en todas las clases es como abrir puertas, extender un poco las cortinas para que se vea un poco. Al razonamiento. Correcto, apelar al razonamiento, cuestionar las cosas que antes se habían dicho y que en 500 años de reforma nadie se ha cuestionado. Por ejemplo, el tema ese de Roma. Toda la reforma ya tiene como un ABC aprendido que Roma es la cuarta bestia y no sé qué. Y nunca nadie se cuestionó eso. Hombre, aquí lo estamos cuestionando y han salido otras cosas que hacen como un buen sentido y son como más amables con el contexto histórico y todo. Y ahí vamos. Digamos. En Jeremías 5:30 hay una cosa tremenda que parece que estuviera pasando, pero no ahora, sino que eso como que Ajá. viene ya dando De vieja data. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentiras y los sacerdotes dirigían por mano de ellos y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué puede salir cuando llegue el fin? Claro, mi pueblo así lo quiso, fíjate tú. Increíble, ¿ah? Bien, sigamos entonces. La apostasía viene marcada por ánimos de error, o sea, ganas de ponerte a equivocarte. Así, dicho en términos castizos. Ganas de ponerte a equivocarte. Fíjate tú que aparentemente la motivación es llegar a la verdad y terminan inventándose calendarios ficticios. ¿Sí me van a entender? No, que este sí es el antiguo, que este sí es el original, que esto sí es lo verdadero. Oye, y resulta que llegas a un mundo ficticio. ¿Ya? Entonces ahora hay gente leyendo el hebreo y que para lo hebreo y sacando unas lecturas extrañas. Pero ¿de dónde sacan eso? ¿Ok? ¿De dónde? Si eso nunca existió así, nunca se dio. Entonces es muy fácil inventar un universo donde tú eres el rey y tú eres el que diriges todas las cosas. Y nadie te va a cuestionar porque tú eres el único que sabe. Acá yo me pongo en público y los hermanos me escriben y me cuestionan y dónde salió esto y dónde salió lo otro. Y les tengo que responder y se puede verificar. ¿Sí o no? Aquí no estamos diciendo algo que no se pueda verificar. Pero no, yo no. Doy por sentadas algunas cosas, enseño palo hebreo y no sé qué, y más nadie sabe eso. Solamente yo. Ahí así cualquiera. ¿Cierto? Bien. Así cualquiera y nadie cuestiona. Entonces dice, y todo que muere en la tierra le adoraron cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Ahí está. Clarísimo. Entonces dice, si alguno tiene oído, oiga. Hombre, ya saben lo que está pasando aquí. Eso es lo que le está diciendo. Ya ustedes saben lo que está pasando. Todo el mundo sabe aquí. No hay necesidad de decirlo. El que lleva en cautividad, va en cautividad. Todo el mundo identificaba a Roma cuando dice que prohibían casarse. Ajá. Porque no casan los Sí, porque no sacerdotes. casan los sacerdotes, pero eso no es una orden para el pueblo. Eso es para el que quiera ser sacerdote. No tiene nada que ver. ¿Ok? Entonces, en esa apostasía estamos viendo doctrina de demonio. ¿Verdad? Dice que hablan mentira, que prohíben casarse y abstenerse de alimentos que Dios creó. Por ejemplo, en el gnosticismo se prohíben las carnes, se prohíben los alimentos ácidos, no sé qué, no sé cuándo, porque eso dice que atrofia la energía sexual y no sé qué, no sé cuándo. ¿Ya? Entonces terminan siendo vegetarianos, ahora hay disque veganos y toda una cantidad de cosas que en el fondo han salido desde una motivación gnóstica. Yo no tengo nada en contra del vegetarianismo, excelente y todo, pero a veces quienes más hablan de eso en el fondo,
tienen una raíz de gnosticismo por allá. ¿Ya? No hablo de todos, sino de los que más propagan estas cosas. ¿Por qué te vas a tener? Yo le dije a alguien alguna vez, oye, pero es que si comer carne fuera malo, Dios no habría permitido comer carne, ni habría puesto una ley para comer animales. Dios no se pudo haber equivocado. No, que es que antes, o sea, seamos prácticos. Yo puedo criar mi gallina en mi casa criolla y me la puedo comer. ¿Cuál es el problema? Pero entonces a veces se vende mucho este tema haciendo énfasis en algo que es bueno, en algo que es verdadero, pero no sé, te está como que llevando en contra de la misma palabra. O sea, en última sí. En última sí, ¿sí o no? Más a la ciencia que... Eso importante. Y yo, bueno, pero dime una cosa, ¿Dios se equivocó? No, no se equivocó. Ni Dios habló en otro tiempo, en otro contexto, un mundo como que ahora no existe, porque entonces apliquemos esa regla para todo. Entonces cuando habló del Shabbat, lo habló en su época, pero hoy no se puede el Shabbat, entonces vamos a quitarlo. Animal es animal aquí hace 3000 años. ¿Ya? Entonces Dios, ¿para qué legisló sobre eso? Pero si viene una doctrina que te prohíbe comer ciertos alimentos, dice que para que tú vivas sano, ya está en contra de la Escritura. Ya está en contra de la Escritura. Disimuladamente lo está. ¿Sí me hago entender? Ya lo está. Bien, esa es la apostasía, pero vamos a otro pasaje que nos habla sobre la apostasía. Vamos a Tesalonicenses 2.3, 2 Tesalonicenses 2.3. Vamos allí, que allí se menciona una pieza clave para este estudio. ¿Ok? 2 Tesalonicenses 2.3. Vamos a saludar aquí a los hermanos, a Rafael, Yasmín, Rosa. ¿Alguien más está por ahí? Adelante. No se dejen engañar de ninguna manera, pues antes de aquel día tiene que venir la rebelión contra Dios, cuando aparecerá el hombre malvado, el que está condenado a la perdición. Este es el enemigo que se levanta contra todo lo que se llama el nombre de Dios o merece ser adorado. Hasta ahí, vamos a dejarlo hasta ahí en primer lugar. Y fíjense ustedes, las traducciones no ayudan. En griego dice es el hombre de la anomía. ¿Ok? De la no Torah. ¿Ok? El hombre de anomía. Ahí traduce el hombre de pecado. No es pecado, ¿ah? Ahí traduce el hombre de pecado, ¿verdad? Ahí no dice pecado. Hombre de pecado. No, porque pecado en griego es astarto, ¿cómo es? Hamartía. Hamartía. Es pecado en griego. Pero aquí sale la palabra anomía. Y esa misma palabra anomía es la que utilizó nuestro Señor citando el Salmo 5, creo que es cuando dice: apartados de mí, hacedores de anomía. Se la usa en maldad. Entonces, hacedores de maldad. Entonces, ¿por qué aquí no ponen maldad? Es raro, ¿no? El hombre de maldad. El hombre de maldad. Bueno, ¿qué es la maldad? Bueno, la palabra que sale original en hebreo allí, en hebreo porque está citando el Salmo 5, si mal no recuerdo, es Aven. Y Aven está definida como lo opuesto al ejercicio de la Torah. ¿Ya? Lo opuesto al ejercicio de la Torah. Eso es la anomía. Entonces está diciendo hasta que aparezca el hombre de la anomía. ¿Ya? El varón de la anomía. Hombre, aquel que está encargado de erradicar la observancia de la Torah. ¿Ok? Y luego dice, el hijo de la perdición. El hijo de la perdición. ¿Por qué perdición? Acuérdense que aquí hablamos de Apolión y de Abadón, ¿se acuerdan? Sí. El mensajero y todo lo demás. Y habíamos dicho que el Abadón era el acortar la vida o era perecer antes de tiempo. Antes del tiempo que Dios había señalado, ¿se acuerdan? Eso yo lo mencioné aquí. Entonces, el hijo de la polía, el hijo de la perdición, lo que está diciendo es aquel que porta dentro de sí la antiesperanza de la que Dios ha hablado. Pero la pregunta es, disculpa, es antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre. Cuando habla de hombre, no es una sola persona, Sí. sino en el contexto. No, aquí está hablando del hombre y eso es innegable. Yo no me atrevería a decir que está hablando de la humanidad o de un grupo, un colectivo. Ahí dice hombre es hombre. ¿Ya? Y el hombre es... Eso es lo que estamos viendo acá. Estamos viendo que este hombre va a ser parte de este engranaje, porque fíjense ustedes, la bestia era el imperio Seleucida en esa época, pero tenía una cabeza, un cuerno pequeño que era el rey.
¿Sí está claro? En las Haftará que acabamos de ver la clase pasada, veíamos que el cuerno de Israel, ¿quién era? El Mesías. Mesías, claro. Eso lo vimos en el último versículo, ¿se acuerdan? Yo haré germinar el cuerno para la casa de Israel. El Mesías. Los cuernos siempre son representaciones de los reyes. Entonces aquí este hombre de la anomía es ese cuerno que se iba a oponer a la Torá. Ya, perfecto. Individualmente. Individualmente, como cabecilla de una estructura. El hijo de perdición. Claro, el hijo de la perdición. Así como hablamos en la clase antes pasada sobre los dos olivos, ¿se acuerdan? Y habíamos mencionado que el hijo del aceite era aquellos que portaban el aceite. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí. ¿Ok? ¿Quiénes eran los hijos del aceite? El rey Y y el sumo sacerdote. Pila con la memoria. Entonces, el hijo de la perdición es el que lleva la perdición untada. O sea, aquí estamos hablando del mensajero de Satanás. ¿Ok? Es aquel que está determinado que muera y no tenga vida eterna. A eso se llama el hijo de la perdición. ¿Estamos claros ahí? Comparándolo con Judas. Algo así, por ejemplo. Algo así. Una pregunta, cuando se habla de anomía siempre se habla de antitorá. Sí, no Torah, es que la misma palabra griega es a negativo, nomos ley. Sin ley. Sí, sin Negación ley. de la ley. Es correcto. Así. Así, de plano. Y esa palabra, repito, griega, sustituyó al hebreo Adén. Y Adén es todo lo que traducen en el Antiguo Testamento como maldad, como iniquidad, que no sé qué, pero en realidad se refiere a lo contrario a la Torah. ¿Estamos allí, claro? Entonces, a ver, estamos viendo aquí, ¿por qué estamos hablando de apostasía? Porque en el versículo acá de Apocalipsis está hablando de todos los que moran en la tierra lo adoraron, cuyos nombres no estaban en el libro de la vida del Cordero, o sea que son unos apóstatas. Y por eso estamos hablando aquí de apostasía. Y la apostasía son intenciones del error, son doctrinas de demonios, son mentiras, son prohibiciones que Dios no ha dictado y sustituciones de las leyes de Dios por leyes humanas. Eso es doctrina de demonios, eso es espíritu de error, ganas de hacerte equivocar. Y estamos hablando entonces de que antes de que venga todas estas cosas iba a aparecer el hombre de la anomía, o sea que tiene relación con todo esto. Y además en el 2.8, léanlo por favor, en 2 Tesalonicenses 2.8. Y entonces será manifestado aquel inicuo, dice aquí, Inicuo, ánomos, el sin ley, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y con la claridad de su venida lo quitará. es correcto, ahí está. Siga leyendo, hermano. Aquel inicuo, el cual vendrá por operación de Satanás con grande potencia y señales y milagros mentirosos. Eso es lo que estamos viendo aquí. ¿Se dan cuenta? Y ahorita vamos a desembocar. Porque esta primera bestia que está describiendo aquí, acuérdense que subió del mar. Subió del mar, de un contexto fuera de la Torá y venía a hacer guerra y todo lo demás. ¿Vale? Hasta ahí. Pero ahora viene otra cosa. Miren lo que dice el versículo 11. Dice: después vi otra bestia que subía, ¿de dónde? De la tierra. Ah, interesante esto, se pone muy interesante. Al mar y nada de la tierra. Una del mar y otra de la tierra. Una de la no Torá y otra con Torá. ¿Sí me hago entender? Ya se van imaginando por dónde va la situación. Viene uno es extranjero y otro es como nativo. Y ahora van a ver las características que tiene. Dice: vi subir de la bestia, otra bestia que subía del mar y de la tierra, perdón, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. ¿Ok? 2 cuernos está representando a las 2 venidas del Mesías. ¿Sí me hago entender? Y aquí como de cordero, o sea que él no es el cordero, pero está suplantándolo. Como de cordero. Más hablaba como ¿qué? Como dragón. En el Cantar de los Cantares y en otros lugares se menciona el ciervo y se menciona que los 2 cuernos tienen que ver con Moisés y Aarón,
o que puede ser también potencialmente la Torá y la profecía que hemos hablado ya, los dos hijos del aceite, los dos olivos. Toda esta dualidad siempre tiene que ver mucho con la Torá y la profecía, o el rey y el sumo sacerdote, etc. Entonces vemos que esta bestia está subiendo de la tierra y tiene dos cuernos. O sea, los dos reinos, o sea, los dos poderes, el reinado y el sumo sacerdocio. ¿Estamos ubicados por ahí? Despacio. Miren, la palabra Keren voy a explicarla porque es una palabra importante de entender. Porque se habla a los dos cuernos hacen como en la calidad de rey y la calidad de sacerdote. Es correcto, así es. Miren, por acá, Término que ya venía descrito en la antigüedad. claro que sí. Muchos. Miren, ahí lo vimos en la profecía. La palabra Keren se escribe así. Keren se pronuncia con Q, Keren. Esta palabra empieza a aparecer por allá con Moisés, cuando Moisés habíamos dicho en su momento que le salían rayos de luz de su cabeza, de su cara, ¿se acuerdan? Cuando bajó del Y monte. el escultor Miguel Ángel le puso dos cuernos a la escultura. Pero en realidad significa rayo de luz, en primer lugar, rayo de luz, y en segundo lugar, cuerno. ¿Ok? Cuerno. Así. En tercer lugar, de allí es de donde viene también, o no sé hasta qué punto se habrá filtrado esta percepción, pero acuérdense que inclusive nuestro escudo de Colombia tiene dos cuernos de la abundancia. Eso tiene un nombre muy específico, pero según lo conocemos de este lado del mundo, tiene que ver con una tradición en Grecia, Con los cuernos de caracol. algo así, son los cuernos de la abundancia. El escudo de Venezuela también. También lo tiene, correcto, esos son cuernos. Entonces la palabra Keren también en hebreo, y sobre todo en la época del segundo templo, en la Mishnah, significa fondo. De hoy en día en Israel existe algo que se llama Keren Kayemet le Israel, que es el fondo nacional de Israel, como un fondo de inversiones, de subsidios, de apoyo, de financiamiento y todas estas cosas. También se llama Keren. Viene a mi mente el nombre del gorro frigio. Es parecido, pero este es cuerno como tal. Ok. Parecido. Entonces estamos hablando de fondo, provisión, fondo, fisco, cuerno y rayo de luz. Hay que tener eso claro. Fíjense ustedes que inclusive podemos ver este sentido de la abundancia en Job. ¿Cómo le llamó Job a una de sus hijas? Para que lo confirmemos. ¿Quién se acuerda? Keren Hafuch. Sí. Búsquenlo. Vamos a buscarlo allá. Job. Al final del libro de Job sale. Paloma y pomitos de Una le llama Yemimá y la otra le llamó Keren Hafuch. paloma y pomitos de. Job 42. Sí. Acá en el 42. Vamos a ver por acá. Aquí está. En el 14. Sí. Dice. Vamos a ver, dice, y bendijo a Hashem la postremería de Job más que su principio, porque tuvo 14.000 ovejas, 6.000 camellos y 1.000 yuntas de bueyes y asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la una Yemimá, ¿ok? El nombre de la segunda Kisia y el nombre de la tercera Keren Hafuch. Keren Hafuch significa como fondo invertido, como que le cambió la suerte. ¿Sí me explico? Fondo invertido, es decir, le cambió la suerte. Keren Hafuch. ¿Ya? Y no se hallaron mujeres tan hermosas como decía con toda la tierra, le dio su padre herencia entre sus hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ahí como para confirmar eso. Entonces volvamos a Apocalipsis. Estamos viendo que esta bestia sube de la tierra y tiene dos cuernos, pero habla como dragón. Oye, eso está claro. Alcanzábamos a mencionar en la clase anterior, y yo les mandé una información por el WhatsApp, ¿se acuerdan? De estos dos personajes ya de los últimos días del reinado de Israel, que era Juan Hircano y Alexander Yanai. ¿Se acuerdan? Yo les mandé la información. Claro. Johanan Hircano y Alexander Yanai eran hebreos, judíos, que se habían helenizado, ¿verdad? Y tenían en su poder el sumo sacerdocio y el reinado. ¿Y saben qué Pero no pasa? eran de la descendencia de sacerdotal. No eran hijos de Aarón para nada. La historia dice que no, Sí, no, pero no. peleaban por el. Sumo sacerdocio. Así es. Claro. ¿Qué pasaron? En Alexander Yanai, si mal no estoy, si no fue su papá,
ordenó la ejecución de 800 fariseos. Judío, ¿ah? Judío. Y ordenó. ¿Por qué? Porque los fariseos se le oponían, porque decían, tú no puedes ser sumo sacerdote. Ah, va tomando sentido, ¿cierto? ¿Ya? Fíjense ustedes, está en la tierra, aparentemente con Torah, habla como dragón. ¿Por qué? Porque ordena la muerte de los que perseveran en la fe. Eso es todo. Estoy tratando de mostrarles con esto la figura histórica que puede haber cumplido esta función de acá. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo. Dice, y ejerce todo el poder de la primera bestia. Interesante. Claro, porque resulta que él en este momento histórico tiene en su poder lo que tuvo Antíoco Epífanes. Todo el poder de la primera bestia en la tierra lo está ejerciendo él. Perdón, pero cuando dice él, ¿de quién hablamos ahí específicamente? Estamos hablando de la segunda bestia. La que sale de la tierra. Por eso, pero no está identificada como tal. Sí, sí, aquí lo estamos diciendo. Mira, esta segunda bestia sube de la tierra, Israel. Tiene 2 cuernos, reino y sumo sacerdocio, como de cordero, ¿ah? Habla como dragón, o sea, blasfemias y todas las cosas, ¿ok? Y ejerce todo el poder de la primera bestia, ¿ya? Delante de sí, lo que pasa es que la traducción ponen ahí delante de ella, ¿cierto? Y se ponen en presencia de ella, no es en presencia de ella, así no dice en griego. ¿Ya? Presencia de ella sería que... Como que delante de la otra, como si la otra está ahí todavía y en presencia que ella ejerce, pues así no dice. Toda la presencia delante de sí. Como estamos hablando, una pregunta, como estamos hablando del contexto histórico, ¿cómo distingo por las características, solo para repasar, la primera de la segunda? Es que no hay... A ver, la primera está descrita aquí y ya ocurrió, ¿ok? La primera bestia fue la que vimos que tenía que ver con el cuerno pequeño, con Antíoco Epífanes y todo lo demás, ¿vale? Ya han pasado los 4 reinados así, Sí, ya pasó todo eso. y Persa, ya eso ya pasó, no se refiere a eso. No se refiere a eso, aquí estamos hablando en concreto de Antíoco Epífanes IV, ¿ok? La primera bestia. La primera bestia. Ya. Que es la que ataca A los asmoneos, a los macabeos. y comanda a los macabeos. Es correcto. Ok. Listo. Antíoco Hasta ahí llegó. cuarto se una. Es correcto. Y ahora viene la segunda, ojo. Y esa primera bestia surgió del mar, de un contexto sin Torah. Y esta surge de un contexto con Torah. ¿Está claro? ¿Y acaso Antíoco siendo macabeo Antíoco no era- tenía Torah? No, Antíoco era asirio. No tenía nada que ver con Israel. Antíoco era asirio, era un extranjero. ¿De qué época era la segunda bestia, la que salió de la tierra? Esto es justo antes del Mesías, ¿ya? Justo antes del Mesías, es esta bestia, ¿ya? Alexander Yanai, por ejemplo, reinó hasta el año 73, algo así, o 173, se me va el dato ahora, búsquenlo allí, Alejandro Janeo, búsquenlo así en internet, Alejandro Janeo, no sé si alguien puede averiguar ahora la fecha ahí rápidamente. La fecha en la que reinó está en 176, algo aproximadamente así. Alejandro Janeo fue uno de los últimos. ¿Puedo repasar? Dígame. Dicho de otra manera, Antíoco Epifanes IV es el que viene a profanar el templo Sí, y sacrifica al sacerdote. claro. Eso se refiere a la primera bestia en este contexto, Sí, en esta sí, época, sí. que son aproximadamente como 170 y pico años antes de Antes de Mashiach. Cristo, claro. Sale del Claro. mar. Ajá, Y lo sale que estamos del mar. haciendo, habla del futuro, pero es un recuento Del pasado. ya eso lo tenemos claro. Correcto. Así es, Sí. ya su caracterización. Listo. Y una segunda bestia Es esta que estamos es esta que escribiendo estamos ahora. viendo, Estamos que con- sale de la tierra, tiene Torah, tiene Torah, tiene 2 cuernos. los cuernos, Y habla toda la como- simbología del Antiguo Testamento con Moisés cuando va al Claro. templo, que son rayos de luz. Claro. Ahora, ¿por qué también se le hace los cuernos? Porque los cuernos son El como reinado rey y el sumo y sacerdote. sumo sacerdote, que es lo que venimos hablando a lo largo de la Claro, historia. es correcto. Así Pero es. además de Alejandro Janeo, hay otro también, que fue Juan Hircano, Sí, que es el papá de él. que es el papá del que también asumía la posición de sumo. Correcto. Entonces, resumo, esta segunda bestia también en el contexto histórico se compara a la primera. Sí, claro. ¿Por qué? Porque habla como dragón. Y porque en el contexto histórico Alejandro Janeo, ya lo dije ahora, ordenó el sacrificio de 800 fariseos como escarmiento, porque se le oponían.
Imagínense usted. A pesar de tener Torah. A pesar de que era Eh, rey y sacerdote judío. Dime. Reinó del 103 al 76 en Ese. Léelo, por favor, alguna descripción de él. Alejandro Joneo, rey y sumo sacerdote de los judíos, hijo menor de Juan Hircano Correcto. y hermano de Aristóbulo. Correcto. Y ahí, si encuentran más abajo, busca el dato donde dice ordenó la muerte de 800 fariseos. O sea, ¿Verdad? mató a su propio pueblo. Sí, a su propio pueblo. Sí. Su reinado estuvo marcado por intrigas y luchas internas, especialmente con los fariseos, a quienes reprimió salvajemente. ¿Viste? A quienes reprimió salvajemente, Flavio Josefo dice que él ordenó el sacrificio de 800 fariseos. Bárbaro, ¿ah? Y era judío. Y era la tierra. Lo habla en la guerra de los judíos. ¿Ah? En la guerra de los judíos. No, mucho después. Ya habían pasado 60 años desde la independencia. ¿José lo habla en la guerra de los judíos o en la En la guerra de los ¿En la judíos. guerra? Sí, en la guerra de los judíos, sí. sí. Bien, entonces dice a continuación, vamos a seguir caracterizando a esta bestia. ¿Ya? Estamos dando unas características muy puntuales. Entonces dice que hace a la tierra, los moradores de ella, adorar a la primera bestia cuya llaga de muerte fue curada, claro, porque estaba afianzando la tiranía, estaba afianzando todo el poder de la primera bestia, ¿ok? Que era ¿qué? La apostasía. Estaba haciendo apostatar al pueblo, estaba haciendo errar al pueblo, y eso era virtualmente hacer adorar a la primera bestia, ¿ok? Sigue diciendo entonces, y hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Todo esto tiene que ver con juicio, ¿no? No es que haya descendido literalmente un meteorito o algo por el estilo, sino que tiene que ver como suplantando las profecías y todo lo demás. Y eso es hacer descender el fuego, como el profeta Elías. ¿Ok? Entonces dice, y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado a hacer en presencia de la bestia o delante de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene herida de cuchillo y vivió. ¿Ya? Le está diciendo que reproduzcan dentro de ellos o para sí la imagen, el ícono, dice en griego. La palabra ícono es la que se utiliza para hacer una representación gráfica como tal, una imagen o algo por el estilo, pero también significa semejanza. ¿Ya? También significa semejanza. ¿Vale? Entonces esta bestia vemos que está conduciendo al pueblo y a sus súbditos, a sus sometidos, a reproducir la semejanza de lo que había ocurrido en la primera bestia. ¿Ya? De lo que había ocurrido allá. ¿Qué había ocurrido allá? La apostasía. Ya la apostasía había ocurrido en Israel. Es más, vamos a leer algunos versículos que el escritor de Apocalipsis parece estar citando con relación a lo que dijo Isaías, pero que luego él vio cumplido en la época de Antíoco. ¿Sí me hago entender? Vamos a ver, por ejemplo... Disculpa, creo que antes que sigamos, creo que hay un texto que en una ocasión vimos, lo tenemos marcado por aquí, creo que es Isaías 11:4. Ese es otro, ese es con el espíritu de su bota matará al impío. Claro que sí, eso está relacionado por ahí. El hombre impío, claro, pero ese está implícito Satanás ahí y el hombre de la iniquidad, ¿ok? Pero vamos a leer, porque quiero enfatizar mucho acá en esto, vamos a leer Isaías 57:3. Isaías 57:3. Un poquito de agua, por favor. ¿Qué dice Isaías 57:3? Y esto está hablando el profeta Isaías a Israel, ¿ah? Léalo. Y vosotros llegaos acá, hijos de la agorera, generación del adulterio y de la fornicaria, de quien os habéis burlado, contra quien ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua. ¿No sois vosotros hijos de rebeldes, simiente mentirosa, que os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol umbroso? Imagínate tú, él está hablando del pueblo de Israel, un pueblo apóstata en esa época de Isaías. Dice, hijos de la prostitución, hijos de la rebeldía. ¿Ya? Fíjense ustedes, le está hablando en ese momento. El escritor de Apocalipsis cita estas palabras y dice, oye, ya eso pasó la apostasía otra vez en la época de la bestia, de la primera bestia.
Y ahora esta bestia que está surgiendo de la tierra, lo que está haciendo es que el pueblo se reproduzca la misma imagen y adore a la primera bestia, ¿ok? Que se postre, porque aquí hay que aclarar inclusive ese sentido. A veces la palabra postrar se la traducen como adorar, y no es igual, cambia a veces la connotación, porque si tú dices adorar una imagen, te haces la idea que es un muñeco al que se le están arrodillando. ¿Sí me hago entender? Pero si tú te dices arrodillarse ante la semejanza de la primera bestia, entonces cambia el significado. ¿Sí me hago entender? Son dos formas de leer el versículo, repito. Por adorar a la imagen, tú entiendes literalmente un muñeco al que te le vas a arrodillar. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo ahí? Pero si yo digo postrarse ante la semejanza, ya como que no es igual. Ya porque entonces te estás postrando ante la semejanza de la primera bestia. Ya no es la imagen. Y ojo, y aclaré de que la palabra ícono no tiene que ver con la estatua, sino con representación. No es la estatua, porque normalmente en castellano cuando leemos imagen nos hacemos la idea que es una estatua. Pero la palabra ícono no da para eso. ¿Se dan cuenta? No está hablando ahí de la estatua, está hablando es de una semejanza de algo. Dime. Gráficamente lo puedo escribir. Se puede, pero es como que diría yo, es lo que ha hecho Daniel, por ejemplo, cuando describe a las bestias las asemeja con algo, pero estamos fijándose en sus atributos más que pensar que eran literalmente animales. ¿Sí me hago entender? Es como, por ejemplo, representar a Dios con un triángulo y un ojo. Eso es una semejanza, un ícono de Dios, pero ese no es Dios. Es un ícono que está simbolizando. ¿Sí me hago entender? ¿Ok? Entonces aquí esta segunda bestia está haciendo que se inclinen o se postren a la imagen, es decir, a la semejanza de la primera bestia. Que se arrodillen a la par de lo que hacían antes, que se vuelvan apóstatas. Es lo que está diciendo. ¿Ok? Sigamos. Entonces dice, y le fue dado que le diese poder a la semejanza de la bestia, para que la semejanza de la bestia hablase, y hará que cualquiera que no adore o no se postre ante la semejanza de la bestia sea muerto. Y eso pasó con Alejandro. Está en el 14. Sí, en el 15. 15. Y eso pasó históricamente con Alejandro Janero. Los que no se postraban delante de él o no se sometían a su mandato, también entonces eran degollados. Eran muertos. Y eso ustedes, ¿ok? Ahora vamos a llegar al punto climático de esto. Dice, Y eso y que estaba herida de espada y vivió. esa es la primera bestia. Ojo, esa es la primera bestia. Que fue herida porque fue echada de Israel, pero quedó viva. Porque fue echada con espada y con la palabra de Dios. Importante, porque no solamente fue espada física. Tuvo herida de espada literal, porque fue echada con espada, pero esa espada estaba acompañada de palabra de Dios, porque es una guerra espiritual. Y por eso citabas tú Isaías 11 cuando dice, "Veruach piv yamit rasha", con el poder de su boca matará al impío. ¿Ya? Con la espada de su boca, dice ahí. Yo lo que quiero mostrar entonces en conclusión con estas dos bestias es que no es que sea distinta la una a la otra, sino que es como si surgiera la misma, claro, que fue herida. Pero dentro de la tierra. Claro, en la tierra. Claro. Correcto, así es. Esa es la idea. Y por eso es que ahorita, si nos da el tiempo, vamos a ver que esta bestia, mejor dicho, de aquí en adelante nada más se habla de una bestia, no se habla de dos. Y esta bestia que está aquí en el 13 se repite en el 17. Y allá sí que se personifica todavía mucho más claro. Bueno, entonces, ¿qué diferencia hay de la que surge, si es digamos, la misma que surge de la tierra, ya con la que surge del mar? ¿Qué diferencia había ahí? Es la estrategia, es como que esta es como más blasfema, por eso dice que tiene nombre blasfemo también. ¿Por qué? Porque está usando la Torá precisamente para la apostasía. Ya. Sí me hago es entender. decir, que allá sale de las naciones. Eso,
Allá salió de De las frente, naciones, de correcto, frente. de frente. Ya, pero aquí va a salir de un líquido, tiene apariencia de piedad. Eso, y niega la eficacia de la misma, correcto. Y otra cosa que quiero Y la enfatizar, tierra, por está haciendo énfasis Israel, al judaísmo. claro, obvio, es que para allá vamos. ¿Por qué? Fíjense ustedes, la primera bestia vino a hacer guerra contra los santos del Altísimo y los vencía, ¿cierto? Pero ellos morían siendo fieles, ¿sí o no? Acá él ha cambiado la estrategia. No le interesa tanto matarlos, pero sí engañarlos y hacerlos apostatar. Para que terminen postrados ante ¿qué? Ante la bestia primera. La misma cosa. La misma cosa, sí. Pero tiene dos efectos distintos. Allá era una guerra frentera y perseguía y mataba a espada a los fieles de Dios. Acá no, acá viene con intención de engañar. Mira que dice, con el poder que le fue dado para engañar. Pero no son dos. Pero no son todos, son los que no están inscritos en el libro de la vida del Cordero. No digo, no son dos bestias. Ah, no. Es sino dos estrategias. Dos estrategias. Igual son bestias que vienen con potestad de Satanás. Claro. Antes Satanás perseguía espada y mataba a los fieles, ahora en un momentico como que me estoy equivocando, como que esa no es la estrategia. No, derechos humanos. Claro, sí. Cristian, pronúnciese, por favor, libertad religiosa. Ok. Laicismo. Sí. Bueno. El laicismo. Entonces ya, claro, oye, es que es Pero en el así. fondo todo eso es ¿qué? La misma potestad. Engañar. Engaños. Claro, todo eso es engaño. Esos son los derechos del hombre. Sí, derechos humanos. Sí está claro. De hecho, los derechos humanos, humanos. de hecho, la libertad del hombre con los derechos humanos usted logra ver un sol encima de los derechos humanos. Bueno, imagínate. Un sol y como una persona ahí, como el sol que resplandece e ilumina la libertad del hombre. Ese es el iluminismo, la ilustración. Claro, Sí. ahí está, aparece un sol. Todos esos son valores de la Revolución Francesa. Astuto. Astuto. Es que él se dio cuenta, oye, y es que eso hizo, y eso fue lo que pasó con Constantino y todo lo demás. Ahí es donde cambia la estrategia de la persecución. Y un momento, yo me estoy desgastando acá, estoy persiguiendo, esta gente muere fiel para Dios. Lo voy a dividir. Lo voy a meter errores, apostasía, doctrina y cuanta cosa, porque más que... Lo voy a llamar cristiano. Claro, y más que interesarme, quitarles la vida aquí físicamente, lo que me interesa más es quitarles la vida eterna. Claro. ¿Sí me hago entender? Que no se ha inscrito Que no se ha inscrito en el libro de la vida. ¿Ya? Entonces son dos estrategias de un mismo dragón. Porque habla como dragón esta bestia. ¿Cierto? Tiene cuernos como cordero, pero habla como dragón. Una apariencia. De eso. No, fíjate tú que Tesalonicenses, perdón, Cristian, dice que se sentará en el lugar de Dios. Claro, y dirá que Él es Dios. Claro. Pero la segunda bestia, insisto, representa a Alexander Janeo, que es el que infunde el espíritu de la confusión. Sí, exacto. Teniendo Torah. Es correcto, teniendo Torah, habiendo sido puesto o emanado del poder judío. Podemos decir que estos personajes históricos son sombra de lo que, ya me entiendes, De lo que va a seguir pasando. de lo que va a seguir pasando. Correcto. Por eso es un presente, podríamos decir que es un presente Presente histórico. continuo. Claro, es Claro, correcto, claro. claro. Hay que estar alerta. Porque por eso es que quiero llegar a Apocalipsis 17. Ya, vamos a terminar aquí y llegamos a Apocalipsis 17. Ya, dale. Entonces dice, ya quedó claro lo de la espada y todo esto, ¿verdad? Y le fue dado que diese espíritu de imagen, ya eso lo hablamos también. Entonces dice en el 16, y hacía que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviese la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia porque es número de hombre y el número de ella es 666. Ya se podrá imaginar entonces a qué se refiere, ¿no? Aquí este nombre blasfemo de esta bestia tiene como corona la apostasía. ¿Ok? Entonces dice, solamente los apóstatas, como en la época de Antíoco, eran los que podían comprar, vender, sea pequeño, sea grande, sea hombre, sea mujer. Porque esos eran los libres. Los apóstatas eran los libres. Sí. ¿Ya? Y los fieles a Dios eran los no libres. Los esclavos. ¿Ya? ¿Sí me van a entender? Los que estaban presos.
Y eso es la doctrina del mundo de hoy. En pocas palabras es así. Nosotros somos que los presos, entre comillas, y ellos son los libres. Entre comillas. Entre comillas. ¿Y de dónde surge el número 666? Allá vamos a ver. Resulta que aquí viene un ejercicio, pues que lo vamos a hacer, pero la verdad, pues se puede cuestionar mucho esto, ¿no? Yo admito que se puede cuestionar, porque no hay una razón aparente para hacer este ejercicio. ¿Cuál es el ejercicio, hombre? El ejercicio es que dice ahí el número de su nombre, cuente el número de la bestia, porque es número de hombre y el número de ella es. Entonces está diciendo, vamos a leerlo de nuevo. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, porque es el número de hombre y el número de ella es 666. Y resulta que en el versículo 17 dice, y que ninguno pudiese comprar o vender sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces cuando menciona el número de su nombre, bueno, uno entiende que puede contar las letras de un nombre. Eso solo es posible de una manera más eficaz en el sistema hebreo de numeración. En el número latino, unas tienen valor y las otras no. Dime. Esto es futuro o pasado. ¿Qué cosa? Del versículo 16 al 18. Pasó y va a seguir pasando. Es un eterno presente. Vamos a ver por qué. Ok, primero que todo aclarar y reaclarar una vez más, porque han salido muchas cosas, como decía ahorita antes de empezar, que yo pensé que llegar al conocimiento del hebreo y todo iba a ser como un estándar y ahora que es peor. Dígame. El conocimiento que tengo yo, pues limitado de pronto, porque mucho tiempo por aprender a pesar de la cuestión que tengo de estar estudiando. Eso es una cosa que se ha prestado para muchas interpretaciones de muchos nombres en la numerología, que los nombres tienen nombres, Sí. tienen números. Sí, claro. El hombre, ¿verdad? Sí, sí. También estuve un tiempo que era el número, no sé si en alguna versión, no lo he visto, no me acuerdo ahora, que se hablaba del 116, ahora es 666. Número de hombre. Sí. Se dice que eso sale el número 6, número de hombre, de que el hombre fue hecho en Una interpretación filosófica. en el sexto día. Y Es una interpretación filosófica. Entonces un número también que dice que es un número imperfecto, 3 veces imperfecto. Esas son interpretaciones filosóficas, ¿ok? Vale. Pero interesante esa cuestión, se habla del código, ¿verdad? De barra que tiene 666. Todo eso es lo que vamos a empezar a descartar y a borrar de la memoria, ¿ok? Bueno, Vale. listo, ok. Primero que todo, el número en griego dice taxativamente 666, así se menciona en griego, ¿ok? Les puedo escribir aquí la forma como se pronuncia, vamos a ponérselo para que todos lo puedan ver allá. Está pegado. Dice, No está pegado. dice, hexacosi execonta ex. Hexacosi, voy a ponerlo así. Hexacosi Sí. execonta ex. Execonta ex. Hex, perdón, con J. Ahí viene hexagesimal con H y todo lo demás. Hexeconta hex. Todo eso es con J. Perdón. Hexacosi hexeconta hex. Con J. Hexacosi hexeconta hex. Ajá. Vale. Eso, ojo, eso no es 666. Ajá. En primer lugar. Es Como tiene G. ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que muchos se confunden. Porque entonces tú pones 666 y pones 3 números 6 en castellano y vienen esas interpretaciones que es número imperfecto, que no sé qué. Pero es que dice 666. Va de un número mayor y va disminuyendo. Va disminuyendo, va de centenas a unidades. Ajá, sí. ¿Ok? Centenas. Correcto. Eso por un lado. Nada más verlo en griego ya te quita esas ideas de la cabeza. Ajá. Porque no estás hablando de 3 veces 6. Eso son 15. Estás hablando de 666. No dice 666. Ujú. ¿Ok? ¿Cómo se escribe 666 en griego? Ahora vamos para allá. Resulta que si hacemos esa escritura en griego, eso se escribiría, digamos así. ¿Ok? Se escribiría de esta manera. Pero no tiene ningún significado en griego. Son 3 letras nada más. Y no tiene ningún significado. ¿Ok?
El Ahí. 666. Sí, el 666. No tendría significado en griego, son 3 letras ahí que no se pueden ni leer, que no significan nada. sí tiene. Ahora vamos para allá. ¿Tú has visto? Eso se ve bastante, el monstruo. Por allá vamos. Déjenme hablar. Déjenme hablar. Vale. Quiero ir en orden y déjenme hablar. 666. Ojo, son centenas, decenas, unidades. No es 3 veces imperfecto, no es nada de esas cosas porque no da. En griego tampoco dice nada. Ahora bien, por otro lado, si nosotros queremos escribir formalmente, como se ha escrito desde hace mucho tiempo antiguo, este número 666 en hebreo, habrían varias formas de escribirse, pero la estándar, la normal, perdón, es escribir 400 más 200 más 60 más 6. Así es como se escribe en hebreo. Si tú vas a reemplazar estas cifras en letras hebreas, te da T que vale 400, la Reish que vale 200, la Samech que vale 60, le ponemos el notaricón y hacemos la Vav. ¿Ok? Salen estas letras. Tav, Reish, Samech, Vav. Dímelo, a ver. Sí, bueno, pero en griego se podía hacer escribir así 666. No, con 3-6 no. Porque ellos funcionan como el hebreo. Ellos no es como nosotros acá que el número es posicional. Allá cada número tiene su valor. ¿Sí me hago entender? ¿Ya? Es La decir, valoración de los números es diferente a la del castellano. Totalmente. Y por lo distinto. tanto cambia la idea. Cambia la idea totalmente. Entonces no usar eso de Entonces hemos 600. querido interpretar eso con los números decimales. Eso, correcto. Han querido interpretar esto con el sistema decimal occidental, siendo que ni en griego ni en hebreo se usa el mismo número 3 veces. Eran letras. Eran letras. Los números eran letras. Claro, en el alfabeto griego también. Y nunca se escribió 3 veces 6. Nunca. ¿Ok? Clarísimo eso. Nunca se escribió 3 veces 6. Eso tenemos que tenerlo claro nosotros acá. ¿Ok? Vale. Entonces, estoy diciendo que en hebreo lo normal, si tú vas a escribir normal el 666, lo normal, la lógica de la vida, de la lengua hebrea, te dice que es 400 más 200 más 60 más 6. Eso es lo normal. ¿Se puede escribir de otra forma? Hombre, sí, pero esto es lo normal. ¿Ok? Vale. Ahora, ¿qué pasa? Resulta que, gracias a Dios, y que ha favorecido el conocimiento, ¿ok? Gracias a Dios que ha favorecido el conocimiento, existe una página que se llama gimatria.co.il. ¿Solo en hebreo? Sí, solo en hebreo. Y es un calculador de gimatria, es decir, un calculador de valores numéricos de las palabras. Es como un buscador que tú pones la palabra allí o el número y te busca todas las palabras que coinciden con ese valor. Eso es impresionante. Wow. Ahora van a ver. Vamos a descubrir qué ideas están asociadas al número 666. ¿Ok? A ver. Voy a repetir. 400 más 200 más 60 más 6. ¿No existe el 600 en hebreo? Sí existe, pero no es común escribirlo. Porque entonces el 600 en orden como tal sería la letra main al final, ¿verdad? Y tendría que escribir el 66 así. O sea, así se puede escribir también. Main Sofit, ¿ok? Porque después la Tav que vale 400 en hebreo, se sigue con las letras Sofiyot. La Haf vale 500, la Main vale 600, la Nun vale 700, la Fei, ¿verdad? Vale 800 y la Tzadik. Pero existe el 600 entonces como una Sofiyot. Sí, como una Sofiyot. Pero no se usa. Por eso, porque va al final. Va al final. Entonces, Sí se puede. Pero bueno. No, sí se puede escribir. No te puedo decir que no. Sí se puede escribir. Así se puede escribir 666. 600 más 60 más 6. O sea, aquí el orden es irrelevante porque te va a dar igual. ¿Me explico? El orden donde aparezca el número no importa porque te va a dar igual. Yo pensé que tenía que un orden numérico. Sí, no, eso no importa. Puede aparecer aquí y da igual. Ya. ¿Ok? Correcto. Entonces,
Tav 400, Hav Sofit 500, Mem 600, Nun 700, Fe Sofit 800 y Tzadei 900. Dígame, hermano. Entonces colocar 3 Vav consecutivas no Eso da- es absurdo. Eso no tiene sentido. no hay ningún- Eso es un error de, como repito yo, los hermanos. Eso es una taradez, eso es una cantinflada, una chapulinada. ¿Ya? Entonces, uno cree que de pronto los hermanos que ahora buscan la lengua hebrea y todo, y lo que hacen es perderse más. Porque entonces ya vinieron los ocurrentes a escribir, no, que es que el sistema www, que es la internet, viste, son 3 Vav, 666. No, horrible. ¿Me explico? Ni por ahí. Y por ahí, no diga eso. O sea, se está mezclando hebreo con español. Es correcto, está mezclando O con... sea, como se dice hoy en día, hermano, discúlpame, para todos los que dicen, un sincretismo. Sí, total. Casualmente en el 3W, pues nada que ver. Sí. Sincretismo, escriban, hermano, un sincretismo. Oiga, y entonces, ¿qué pasa? Que bueno, vinieron por allá hace 10 años diciendo que era www, el dominio de internet, la red mundial, la World Wide Web, ¿ya? Y todo lo demás. No, viste, 666, ey, no, es 666, y en griego no se escribe con 36, como en castellano, por Dios. Y en hebreo tampoco se escribe con 3 Vav. Eso es un absurdo. ¿Ya? Yo hablo mucho de- Si tú pones 3 Vav, eso te da 66, 12 y 6, 18. El que habló mucho de la World Wide Web fue el Rosativo. Bueno, y ahora, hace poco se ha hecho viral, porque no sé por qué las cosas malas se hacen viral. Entonces ahora a las pobres 3 letras Vav le pusieron la letra M de Monster, la bebida esa, que hay por ahí. Ya, el Monster, las 3 M. Entonces a alguien se le ocurrió ver 3 Vav allí. También, a veces pongo a hacer rayitas y Aparece eso, después sí. la curva aquí hasta... Oye, y ya entonces salen diciendo que esa es la bebida de la bestia, que esa es la marca de la bestia, que Monster, que monstruo. No. ¿Qué hacemos con tanta distorsión, hermano? A McDonald's, ¿En serio? creo que hacen eso, ¿no? Y no sé, es que la gente tiene mucha creatividad. Los códigos de barra y los códigos de barra y todo eso, ¿verdad? Todo eso, entonces, ¿qué pasa? Ajá. Ahora que ya sabemos que no es nada de eso, ¿ya? Ahora sabemos que no es nada de eso, que no es ni la www, que no es la bebida de Monster, que no es el 666, que no es nada de eso. Ajá. Les decía que esta página está especializada en contar el valor numérico y conectar las palabras que se asocian, las ideas. ¿A dónde vamos? Les voy a decir a continuación qué palabras claves de toda la lista, pues una lista larga, qué palabras claves de toda esa lista que sale tienen un mensaje supremamente interesante cuyo valor es 666. No vuelva a decir 666, por favor. No sea flojo. Ni lo lea seguido. Ni lo lea seguido, tiene que decir 666. Ok, el primer mensaje codificado que vale 666 es Mashiach ben David bendito aquí. Por ejemplo, ¿ya? Ese nombre, esa frase en hebreo vale 666. Mashiach ben David Baruch Bazeh. Es decir, que si algún momento histórico se llega a proclamar Mashiach ben David bendito aquí, eso vale 666. ¿Ya? Otra que vale 600. ¿Lo puedes repetir en despacio en hebreo? Mashiach ben David Baruch Bazeh. Baruch Baruch Bazeh. Bazeh es una forma de decir aquí. Ok. O sea que solamente podría programarlo del pueblo hebreo. Es correcto. Esa frase solo la podría decir ¿quién? El pueblo judío. Ortodoxo. ¿Ok? Vale. Segunda palabra que vale 666. Curiosamente es el arca sagrada. Aarón HaKodesh. Vale 666 en hebreo. ¿Quiénes son los únicos que tienen el tema de construir el templo y cuyo fundamento es el arca sagrada? También el pueblo judío ortodoxo. ¿Ok? La Jerusalén terrenal. Y otra, también da 666 en hebreo, el misterio o el secreto de Jerusalén.
Increíble. Sod Yerushalayim en hebreo da 666. Sod Jerusalén. Sí, Sod Yerushalayim. Voy a escribírselos acá para que todos lo vean. Mashiach Ben David. Ben David Baruch Bazé. Toda esa frase da 666. Pero ya ahí esas letras no tienen implícito el valor numérico. Sí, sí, sí. O sea, todo esto sumándolo da 666. Todo. 666. Ojo la pronunciación. 666. ¿Ok? La segunda que les A ver, dije. dame un ejemplo, pon ahí. Sí, sí, mira. 40 más 300 más 10 más 8 más 2 más 50 más 4 más 6 más 4 más 2 más 200 más 6 más 40 más 20 más 2 más 7 más 5. Todo eso tú lo sumas, aquí la tengo, mira, ve. Todo eso tú lo sumas y da 666. Puedes poner los números. Mira, 40 más 300 más 10 más 8 más 2. Ben es 50, sí, porque va después de la main. 40, 50. 4, 6, 4, 2, 200, 6, 20. ¿Ok? 2, 7, 5. ¿Ya? Cuando tú totalizas, tiene que darte 666. ¿Son algo? ¿Ya? Ok. La otra frase, Aarón HaKodesh, el arca sagrada, en hebreo, también da 666. Los valores son 1, 200, 6, 50, 5, 100, 4, 300. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Ya? La otra, Se fija, hermano, para que nos sigan Sod enseñando. Sod Yerushalayim Sof. sería 60, ¿verdad? 6, 4, 10, 200, 6, 300, 30, 10, 40. ¿Ya? El misterio de Jerusalén, el secreto de Jerusalén, también da 666. ¿Qué página es? Se llama gimatria.co.ir. Hermano, solo está en hebreo. Es geometría. Sí, pero bueno, hay que escribir en hebreo, ¿no? Se llama www.gimatria.co.ir. La geometría de estudio, sí. Sí, claro. ¿Ya? Y hay que aclarar algo. Aquí lo hemos repasado. Hay que aclarar algo. La gimatria era una de las 32 reglas ortodoxas de interpretación de la Torá. Lo que pasa es que los cabalistas han tomado de aquí y han venido a hablar otra cosa. Sí, sí, verdad. Sí. A ver, la gimatría solo es posible usarla con la Torá, no se debe usar para otras cosas. Cuando tú ves que una persona te pregunta, ¿cómo te llamas tú? Y se pone a tirar nombre, ya ese es cabalista. ¿Ya? Pero la gimatría es solo para la Torá, no es para otra cosa. Y otra palabra interesante que da 666 es justamente guerra contra Israel. Milhamá de Israel. ¿Sí ven? También da 666. Una pregunta, hermano. Dígame. Esta sí es histórica porque a todos nos interesa, los hermanos del vídeo. Si bien es cierto, cada letra tiene un valor numérico. Ajá. Históricamente, ¿de dónde sale cada una de estas frases? Después de los hombres de la gran asamblea, por tradición histórica. Pero ¿cómo así cada una de las frases? O sea, ¿de dónde sale Mashiach ben David Bazé? Baruch Bazé. Baruch Bazé. No, La frase, la frase. Estos valores numéricos de esta letra. Que se la da, sí, pero la frase como tal, a alguien se le ocurrió, puso la frase y le dio un valor y le dio 666. No. A ver, ¿cómo te explico? En algún momento de la historia alguien tuvo que hacer esa frase y le dio valor. No. O sea, es que no se hizo la frase en virtud del valor. No, yo sé, por eso. Sino que Alguien- casualmente. por eso. Ajá. Independiente del valor, alguien, oye, La casualidad. Mashiach, Claro. Ben David, Baruch Bazé, Bazé. claro. Ok. Sí, son frases que se construyeron en la literatura Eso es judía, lo que- en el Talmud, el desarrollo ¿En qué histórico. época? ¿En qué época? Porque eso es lo que decía el hermano Carlos ahora, ¿verdad? Bueno, eso solamente lo puede decir el pueblo judío. Así es. Ningún otro pueblo se va a poner a decir esas cosas, pues son teologías propias del pueblo de Israel.
¿Ok? Esto del misterio de Jerusalén también. Son cuestiones propias, endémicas de Israel, eso no aplica por fuera. No, evidente, lo que Sí, simplemente claro. que pregunto solo, históricamente, como para uno ubicarse. Es difícil, bueno, esto salió después en el siglo, en la época del Segundo Templo. Ah, ok. Esto salió en la época del Segundo Templo. Por ejemplo, el arca sagrada es un concepto bíblico. Esas frases Ya. son basadas principalmente en que porque tú dices que son una cantidad enorme. Sí, pero solamente Sobresalen esta porque están hablando específicamente Sí. de unas cosas que son bíblica, que tiene Bíblica. sabor bíblico. Por Sabor de ejemplo, Torá. hay otra que interesa mucho Sí. y resulta que es con las mismas letras, solamente invirtiéndolas, 400 más 200 más 60 más 6. Si tú reordenas estas letras te da la palabra tusar. En hebreo es el futuro ofal del verbo sar, que significa tú serás hecho apóstata. ¿Ya? Eso es otra palabra en hebreo. Y sabe que si invertimos esta palabra, soter, en hebreo, que también sale, es la forma griega de decir Salvador. Sí. ¿Ya? Salvador. Soter, sí. Soter. Soter, sí. Si lo escribes en hebreo sale así. Y queda 666. O sea que aquel que se proclame como el Salvador, Salvador. soter, es 666. Y así sucesivamente. Entonces, no es ni Dios me ha dicho, ni di esto que este es, pero lo que les quiero abrir las cortinas para que se vea un poco más amplio el panorama, es que es muy curioso que cualquiera de estos nombres o de expresiones o frases que da 666, las únicas significativas tienen que ver siempre con cosas de la Biblia y de Israel. Dime. ¿A qué se refiere con que pondría su señal en su mano derecha o en su frente? Vamos a leer, por ejemplo, y ayer casualmente, y hoy he tenido un debate con el señor bueno, no con él, pero sí indirectamente, con una publicación que él hizo. Un señor que yo mencioné aquí hace rato, el señor Nehemías Gordon, ¿se acuerdan? Nehemías Gordon. Él es caraíta, niega el Mesías y todo demás, y ahora casualmente hoy salió publicando de que los tatuajes sí se pueden hacer. Y él mismo se ha tatuado aquí en la mano para el Señor. ¿Y de dónde se ha basado? Mire lo que dice Isaías 44:5. Vea usted que la torcedura viene del pueblo, ¿no? Isaías. No necesitamos nadie afuera que venga a distorsionar más. No es extraño que las cosas malas provengan De ahí mismo, porque es que, ¿de dónde más? A ver, yo le he dicho, para que un falso Mesías sea creído, tiene que haber sido creído primero por el pueblo judío. Porque si no, ¿de dónde? Si es el pueblo que lo espera, ya, solamente cuando ese pueblo que lo espera lo crea, el resto va a creer que ese es. En un pueblo cristiano se pelean de que no, que es de origen gentil o de origen No, judío. tiene que ser judío, eso no tiene discusión. Exacto, sí, ¿Ya? claro. Lean Isaías 44:5 que vamos terminando. Claro. Este dirá, yo soy el Señor, el otro se llamará del nombre de Jacob, el otro escribirá con su mano el Señor, otro se pondrá por sobrenombre Israel. Bueno, ahí no se dice muy bien en castellano. Lo que está diciendo es que uno se pondrá en su mano, así lo interpretan. Traduce otro, se grabará en su mano. Eso. Escribirá, dice literalmente, Ze Yichtov Beyado. Este escribirá en su mano la Hashem. O sea que el mismo nombre de Dios ya se está interpretando como la marca en la mano. ¿Cómo te parece? ¿Ah? Pero esa marca en la mano está violando los mandamientos, te está haciendo apostatar. ¿Sí ves? Con el mismo nombre de Dios te están invitando a que te tatúes. Y en verdad, ¿cuál es el sentido entonces? Y otro escribirá con su mano, le Hashem. La Hashem, para el Señor. Como cuando decía el sumo sacerdote que tenía la lámina aquí escrita que decía santidad para el Señor. Bueno, algo así. Entonces ahora, ¿cuál es la torcedura que está haciendo ya la interpretación judía? Porque este señor es judío. Ya, Nehemías Gordon es judío. Y ya está diciendo que sí te puedes tatuar inclusive el nombre de Dios aquí, en la mano. ¿Ya? demasiado fútbol. 4 letras. Vaya, y entonces fíjense ustedes que están basándose de pasajes bíblicos para inducir al error. Nunca, el pueblo de Israel nunca tuvo por costumbre tatuarse, jamás. Nunca. Eso es una práctica netamente extranjera. Pero ya este señor, usando el hebreo, usando la Biblia, usando el prestigio de judíos y todo,
ya está enseñando que te puedes tatuar. ¿Ok? ¿Sabes que ahí lo dice? Entonces, ¿qué pasa? Sí, ahí dice, Puede que ahí dice. ¿cierto? Pero a ver, en conclusión, no les estoy dando un solo nombre de la bestia como para que miremos hacia allá o hacia acá, pero sí estamos viendo interesantemente que hay unos elementos teológicos implícitos cuyo valor está dado por hombres, ¿cierto? Porque ante todo está dado por hombres. Que alguien proclame el Mesías Ben David o el arca de la santidad ya apareció, ¿ok? Y por eso vamos a reconstruir el templo, o que digamos este es el misterio de Jerusalén o un misterio el otro. Cualquiera de estos contenidos teológicos gira en torno al valor numérico de la expresión, tú serás hecho un apóstata. ¿Sí me explico? Entonces, ¿a dónde vamos? Que la marca de la bestia no es un chip, no es que te ponen los 666, no es nada de esas cosas superficiales y físicas, ¿ok? Esto es una marca teológica, es una marca teológica. En últimas, es que tú te identifiques y te postres ante la bestia, que al fin y al cabo lo que hizo fue combatir a los santos del Altísimo. Y los santos del Altísimo se identifican por la fiesta y por la Torá, ¿cierto? De manera que hoy llevar la marca de la bestia está orientado a apartarse, a ser un apóstata, al hombre de la iniquidad, a estar al servicio del hombre de la no Torá. Y en el versículo 2 dice que la primera bestia llevaba un nombre blasfemo. Claro, un nombre blasfemo. La segunda también. Claro, el nombre blasfemo. Dígame. Se puede decir entonces que, en síntesis, que a lo largo de la historia aparecen Sí. estos a lo largo y seguirán saliendo. Sí, va a seguir saliendo. Y que eso, aquí lo dice Pablo, hombre, ya lo que hace falta es que se manifieste el último. O sea, da como entender que ya lo que falta es como el último ya. Y lástima que el tiempo no nos dio, pero en la próxima vamos a seguir hablando de esta bestia. Nos vamos a saltar el 14, 15 y 16 y vamos a seguir en el 17. Y luego regresamos, porque en el 17 léanselo, que se dan cuenta sorprendentemente que se menciona a una mujer, y les voy a dar algunas ideas. Esta mujer del capítulo 17 es como la mujer del 12, solo que prostituida, ¿ya? Esta mujer se llama Babilonia la Grande, ¿ok? La ciudad grande, que es Jerusalén, está montada sobre una bestia que tiene 7 cabezas, 10 cuernos, ya habla cosas blasfemas, y con ella se han prostituido todos los reyes de la tierra. Eso es profundo. No es posible que de ahí salga el hombre de la iniquidad. Es correcto, entonces de ahí debe salir el hombre de iniquidad. Y también No, creo que ¿verdad? es una ¿Okay? profeta. Entonces, bueno, Vamos a hacer una sola cortica para aclarar todo. Solamente en blanco y negro. Se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. ajá. Claro, porque En blanco y acuérdense, negro, en resumen. en resumen, acuérdense que Dios en Deuteronomio dijo: estas palabras que yo te mando hoy estarán como una señal sobre tu mano y las pondrás como totafot entre tus ojos. Y escribieron los potes. Entonces, si Dios ordena figurativa o literalmente que su palabra esté aquí en nuestra mano y entre nuestros ojos, la bestia lo que va a es suplantar su palabra. ¿Ya? Si la palabra en la mano simboliza que lo que tú vas a hacer va a estar regido por Dios y lo que tú pienses va a estar regido por Dios, la bestia va a sustituir los lugares donde está la palabra de Dios. Su nombre. Va a Entonces, sustituir. Claro, los lugares que debe ocupar la palabra de Dios. En tu mente y en tu brazo. Tu pensamiento y tu hacer. ¿Está claro? ¿Ya? Bueno, Javerín, entonces con esto hemos terminado. Shabbat Shalom.